Adelante. Bueno, entonces el título que he puesto es el Magdalena, hidrovía, ecosistemas y conflictos en el territorio. Si por el Magdalena, además de piraguas caribes, entraron bergantines y carabelas de españoles para asentarse y proclamar dominio, y se estableció la primera ruta para colonizar el país, arrasar su cultura precolombina e iniciar los procesos extractivos que actualmente explican la destrucción de sus biomas. Entonces urge hoy una declaratoria que propicia al río Magdalena para saldar la brecha histórica con sus comunidades y ecosistemas a partir del concepto del territorio como sujeto de derechos. Siendo así, dada la profunda problemática del Magdalena, se ha hecho necesario crear y consolidar desde la Universidad Nacional a través de la Cátedra UNESCO este espacio para el aprendizaje, reflexión y diálogo sobre la cultura de la paz en Colombia a partir de propuestas como una declaratoria para este territorio pluricultural por la UNESCO de paisaje cultural y natural de la humanidad. Como referente, en la gran cuenca donde habita el 77% de la población colombiana y se produce el 85% del Producto Interno Bruto nacional, la corriente principal la conforman el río Magdalena, 1.613 kilómetros, el canal del Dique, 115 kilómetros, y el curso bajo del río Cauca, 187 kilómetros. Bueno, yo voy poniendo aquí unos enlaces para que ustedes puedan en algún momento ampliar la cosa. Y aquí en la imagen estamos viendo los proyectos propuestos en el portafolio nacional del Plan Fluvial de Colombia, pero también un perfil longitudinal del Magdalena. Tiene la fuente, por supuesto, esa imagen. Siguiente. Además de la carga de 150 millones anuales de sedimentos que se vierten, son de toneladas, que se vierten al Caribe como expresión de la deforestación del 80% de la región andina, y a las crecientes periódicas inundando decenas de miles de hectáreas en su cuenca baja como consecuencia de la pérdida de la función reguladora de la depresión momposina, donde se han desarticulado complejos de cientos de ciénagas cerrando sus caños, se suma la pérdida del 90% de la pesca y el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, lo que incluye a las Islas del Rosario. Lo anterior explica por qué amparar los derechos ambientales a la luz del artículo 331 de la Constitución Política de Colombia, que crea por Magdalena, y de la Ley 161 de 1994 que la organiza, es darle primacía a sus 30.000 pescadores y a 15.000 más de su afluente el Cauca, y a los humedales y bosques secos que lo circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los frágiles humedales como ecosistemas vitales de este territorio. Aquí quiero señalar que una cosa es adaptar las embarcaciones al río, que es lo que se debería hacer, y no adaptar el río a esas grandes embarcaciones. Imagen cuenca del Magdalena Cauca de deforestación entre 1980 y 2010 y cambio en las coberturas entre 1980 y el año 2000, de acuerdo a los trabajos que ha presentado Juan Darío Restrepo de AFIC con otros investigadores. El río Grande de la Magdalena, hablando del territorio, fue descubierto por Rodrigo de Bastidas en 1501, cuando acompañado de Juan de la Cosa penetra su desembocadura.
Para entonces los indígenas, que lo denominaron Yuma, Caracalí o Huacayo, en sus diferentes tramos desarrollaron múltiples actividades sociales y económicas. Y en la cuenca baja le llamaban Caripuaña, que significa el río grande. En la cuenca media lo llamaban Arlí, que traduce el río del pez o del Bocachico, y en la cuenca alta Yuma, o río del país amigo y de las montañas. Y para dar inicio a esta presentación, como hipótesis se plantea que una declaratoria que priorice al río Magdalena como uno de los escenarios más representativos en la historia del país y que le amerite el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad debería partir del restablecimiento previo de sus derechos bioculturales bajo el concepto de que un territorio es una construcción social e histórica. En esta tesis estoy diciendo que, a diferencia de lo que se trabaja en urbanismo, que un territorio es un espacio geográfico, y el río también lo es, pero hablar de un espacio geográfico es decir que el río solamente es un objeto de transformaciones. Si hablamos del río como un sujeto de transformaciones, estoy reconociendo que existen relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre el sistema natural, que es objeto de transformación, y las colectividades humanas que lo habitan. Si esa transformación se hace en términos culturales exactamente y no involucrando medidas traídas de afuera, pues podríamos decir entonces que las transformaciones pueden ser ecológicamente sólidas y además compatibles con la cultura. Bueno, siendo el Río Grande de la Magdalena el protagonista del poblamiento de América y la principal ruta, y los esclavos durante la colonia, también a partir del siglo XIX, se transformará en el eje comercial del territorio. La navegación por el Magdalena, concesionada en 1823 durante el gobierno de Santander, apenas se regulariza hasta la década de 1880 y se desarrolla en la década de 1920 con el advenimiento de los ferrocarriles cafeteros. Ya en 1933 el ferrocarril traspasa la nación y en 1947 se incorpora inicialmente a la red ferroviaria nacional y luego al ferrocarril del Atlántico para desplazar del río los vapores cuyos calados superiores a los 2,5 metros limitaban su operación. En 1991 la Constitución Política, mediante el artículo 331, crea entonces Cor Magdalena, encargándole la recuperación integral del río. Pero a pesar de habérsele encomendado a Cor Magdalena la recuperación, al adscribirse el organismo con la misión al Ministerio del Transporte, solo se ha ocupado de la navegación y se ha olvidado de los pescadores y de los ecosistemas. No obstante, la macrocuenca Magdalena-Cauca, con una extensión de 273.000 kilómetros, de los cuales 200.000 kilómetros cuadrados son de la cuenca del Magdalena. En longitud, el Alto Magdalena abarca 597 kilómetros desde el nacimiento del río en la laguna del Magdalena, ubicado en el páramo de Las Papas a 3.327 metros sobre el nivel del mar, hasta Honda, Tolima. El Magdalena medio y centro comienza en Honda y avanza 552 kilómetros hasta el Banco Magdalena a 33 metros de altitud en la desembocadura del río Cesar, y el Bajo Magdalena, donde la longitud del río es de 379 kilómetros, va desde el Banco hasta la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en el Canal del Dique. El río Cauca con un caudal medio de 1.500 metros cúbicos por segundo, además de ser el afluente más importante del Magdalena, es navegable solo en el Valle del Cauca y en el Bajo Cauca, ya que en la cuenca media la vaguada se encañona y se pronuncia su pendiente.
En su recorrido de 1.204 kilómetros de longitud entre el macizo colombiano y el brazo de la Loa en la depresión Momposina, esa llanura aluvial de 24.000 kilómetros cuadrados que se encuentra al norte de Colombia y que debería estar cumpliendo la función amortiguadora de las crecientes, pero que no lo hace, porque Cerrar los Caños recibe varios afluentes que en conjunto bañan una cuenca hidrográfica de 63.000 kilómetros cuadrados, la que abarca el 11% del área continental de Colombia. Entre las graves intervenciones sobre este río sobresale la presencia de Hidroituango por sus enormes pasivos con costos económicos, sociales y ambientales relacionados con sus severos impactos para la biodiversidad, los servicios ambientales y la economía de las comunidades de pescadores que cosechan el río Cauca. Pero con el muro no hay subienda, pero tampoco en la parte de abajo les llega alimento. Ahí está el perfil a los peces, ahí está el perfil longitudinal del Cauca. Los champanes. Respecto a los champanes, en 1552 el rey Carlos I ordenó organizar la navegación por el río, permitiéndole a los nativos bogar libremente y que se les pagaran sus servicios también. En 1559 se licitó el primer contrato de navegación y en 1560 se construyeron los bongos o champanes que navegaron en forma regular hasta 1564 para transportar comestibles, enseres y viajeros que llegaban a Cartagena y Santa Marta con destino a Santa Fe. Pero a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, cuando era notoria la disminución de la población indígena, se empezó a introducir la mano de obra esclava con afrodescendientes para el servicio del transporte en esas embarcaciones de 13 a 20 metros de longitud y hasta de 2,25 metros de ancho o de manga. Si en 1598 la boga indígena oficialmente llegó a su fin, entre 1568 y 1570 el número de champanes autorizados osciló entre 328 y 127. Ahí vemos imágenes de champanes. Siguiente. Para navegar contra la corriente con una carga de 12 a 14 toneladas que llevaba el champán, este transitaba cerca a la orilla para que 10 a 12 bogas que utilizaban palancas empujaran haciendo fuerza contra el fondo del cauce y los barrancos, al tiempo que uno de ellos preparaba la comida que se servía en tortumas con cuchara de palo a los viajeros, quienes también se cubrían con una pequeña tela para protegerse de los mosquitos. Finalmente, en 288 años contados desde la expedición de Quesada en 1536 hasta 1824, en que surcó el primer vapor, fue gracias a los champanes que se surtieron las principales provincias del país tras un incómodo recorrido de 3 meses por el Magdalena, en un viaje primero hasta los caminos de Lopón, Carari y Río Negro, y luego hasta el camino de Honda, que era el camino a Santa Fe, por lo que se llama el Camino Real o Camino Nacional. Los vapores 1 de 2. La navegación por el río se ha dado de forma ininterrumpida, pese a dificultades, primero por los rápidos en el salto de onda y en los últimos 70 años con la sedimentación y las variaciones de caudales. Aunque durante la colonia los virreinatos de América estuvieron condenados por el Imperio Español a una actividad solo de carácter extractivista para exportar materias primas a España, prohibiendo a los virreinatos incluso comerciar productos entre sí con terceros. Después de la boga, que operó hasta 1530, desde 1536 hasta 1824, cuando surcó el primer vapor. Ya en el alba de nuestra república siguieron los vapores por el Magdalena que operaron los, perdón, no me la mueva por favor, que operaron, perdón, déjemela ahí,
que operaron los 908 kilómetros desde el Caribe hasta Honda y 400 kilómetros más desde allí hasta el Huila. Como referente, en 1650 se había construido el canal del Dique entre Calamar y Cartagena a lo largo de 115 kilómetros. Es bueno decir que el proyecto de Europa, de España en América, era la plata, por eso virreinatos en Perú y en México, pero se encontraron que el oro era una gran riqueza que estaba disponible cuando en el siglo XVII la Nueva Granada producía el 39% del oro del mundo y la mina más grande del planeta era Quiebralomo, le hace Río Sucio. Si en 1824 el gobierno concesionó por 20 años el río al alemán Elbers, el problema central de la navegación radicaba en la falta de carga de compensación, porque no podíamos transformar materias primas, sino exportar materias primas y tampoco había forma de importar mayores cosas. Por lo anterior, ya en 1846 el presidente Mosquera otorga un subsidio para reactivar la navegación cuando se conforma la Compañía de Vapores de Santa Marta, soportada en el comercio para el correo y para las exportaciones de tabaco proveniente de Ambalema. Pero desmontado el monopolio en 1852 por José Hilario López, surge en Santa Marta y Barranquilla otras empresas. En 1852, durante dicho gobierno, se desmonopolizó la navegación por los ríos en Colombia, situación que aprovecharon diferentes empresarios en Santa Marta y Barranquilla para constituir empresas de navegación de vapor que cubrían la ruta del Magdalena. Ahí se mencionan algunas de ellas. Ya en 1876 varios empresarios samarios constituyeron la compañía naviera a vapor por el Magdalena y en 1881 con el liderazgo de Robert Joy se constituyó en Santa Marta la Compañía Colombiana de Vapores para cubrir la ruta entre Santa Marta y Barranquilla. Y en 1877 Cisneros fundó su propia empresa que fusionaba con la Compañía Internacional y la compañía alemana da origen en 1886 a la Compañía Colombiana de Transportes, lo que llevó a que en 1890 adquirieran una naviera existente aquí para convertirse entre 1890 en la empresa del transporte fluvial más grande de Colombia hasta la Guerra de los 1000 días, guerra que termina en el año de 1902 cuando fue liquidada. En 1905, en medio de una competencia desordenada de tarifas, aparece la compañía inglesa Magdalena River Steamboat Company, que fusiona varias navieras, logrando una capacidad de 4.600 toneladas y el transporte de pasajeros con 15 vapores y 20 botes para remolque. Y en 1907 aparece la Intendencia de la Navegación del Río Magdalena y sus afluentes. Ya es una visión institucional del país para el río. Pero entre 1907 y 1908, gracias a la política concentradora de Rafael Reyes, se fusionan las empresas existentes, creándose una nueva empresa con sede en Barranquilla, con 21 vapores y 29 botes para remolque, la que se convierte en la primera naviera de Colombia, seguida de la inglesa, de una compañía inglesa que se va a constituir entonces con ella en un duopolio. Aquí vemos en el canal las dinámicas que hay en la desembocadura del río Magdalena. Sí, en los avances durante la segunda mitad del siglo XIX, permitieron que en 1920 se fundara en Medellín la naviera fluvial colombiana, dada la falta de regulación hídrica en la cuenca sumada al incumplimiento de los envíos, condujo a la construcción del ferrocarril para el transporte de carga. Aquí hay una cosa bien importante. Para que el río sea rentable se necesita muchísima carga y no tenían muchísima carga, entonces
eso le da posibilidades al tren, aunque un tren para ser rentable también necesita muchísima carga, aunque mucho más las embarcaciones por el río. Si en este escenario hasta 1930 el vapor fue el principal medio de transporte de carga, en 1940 el modo carretero empieza a responder por el 40% contra el 30% del modo ferroviario y el 30% del modo fluvial para el movimiento de carga. Y en el año 2000 el modo terrestre sube su participación en el transporte al 65% contra el 30% del ferroviario y el 5% solamente del modo fluvial. Vemos aquí la equivalencia entre un convoy con un remolcador y 6 planchones tirados con relación a la tractomula. La problemática. Como referente, el objetivo de Cor Magdalena debe ser no solo recuperar la hidrovía y extenderla hasta Neiva, sino también recuperar la regulación hídrica y pluviométrica de toda la cuenca, donde la causa del deterioro ambiental pasa por la deforestación y pérdida de complejos de humedales, ambos causantes del desbordamiento del río, además de resolver la contaminación por aguas vertidas y no tratadas, donde las actividades agroindustriales con su huella hídrica a ellas se suman los vertimientos industriales y urbanos. Preguntémonos entonces, ¿qué proyectos de magnitud existen en Colombia que velen radicalmente por la protección del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas estratégicos? La fauna y flora, al igual que poblados que ayer eran puertos y hábitats de comunidades de pescadores de la cuenca del Magdalena, Cauca, que han debido abandonar sus oficios, han visto las consecuencias del modelo de desarrollo afectando el ambiente a lo largo del Río Grande. Estoy diciendo que en Colombia hemos confundido desarrollo con crecimiento económico, cuando el crecimiento económico lo hemos hecho a costa de los ecosistemas y del bienestar de la gente. Eso no es el desarrollo. El desarrollo implica crecimiento, pero con responsabilidad social y ambiental. El IDEAM, al evaluar la dinámica fluvial del cauce del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Bocas de Ceniza para los años 2001 y 2002, encontró que durante el periodo 1980 y 2000 el tramo de 600 kilómetros presentó cambios en su trazado y en su dinámica. Allí se identificaron como inestables 3 sectores, a saber, Casabe San Paulo por alta migración de barras e islas, Pinto Zambrano por alta migración del curso y recorte de curvas por fuerte dinámica sinuosa y meandriforme, y San Pablo Vega Central por la moderada sinuosidad que favorece el movimiento del curso del río. Y con comportamiento estable en el cauce del Magdalena encontró 4 tramos, a saber, Zambrano Calamar, donde las colinas confinan el cauce del río, Calamar Bocas de Ceniza, donde los altos diques controlan el río y reducen su migración, Bodega Central El Banco, por la ocurrencia de cursos sinuosos y poco móviles, y el Banco Pinto por moderada sinuosidad y mínima movilidad del curso. En la imagen estamos viendo que el caudal del río Magdalena puede crecer un 50% o caerse a la mitad. Es triste que en la cuenca del Magdalena, a pesar de tener un clima bimodal, es decir, en el año hay 2 periodos de lluvia y hay 2 veranos, tengamos ese descontrol hídrico y además esas tasas de sedimentación de suben 150 millones de toneladas anuales que ya habíamos mencionado. Los humedales. Y en cuanto a los humedales, debe advertirse que los de la depresión Momposina, que son 24.000 kilómetros cuadrados, es decir, tan grande como 3 veces del departamento de Kansas, están siendo transformados en la periferia hacia agroecosistemas, y que los dragados vertiendo lodos en playones e islotes, en lugar de retirarlos a rellenos externos, están ocasionando el fraccionamiento y la alteración de la dinámica hídrica.
Entre los estuarios de Colombia, 2 están relacionados con la cuenca del Magdalena. Las desembocaduras de los ríos Magdalena y el Canal del Dique. En la primera sobresale la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es un humedal Ramsar, con grandes problemas actualmente, con una extensión de 450 kilómetros cuadrados, y en la segunda zona la bahía de Cartagena con 82 kilómetros cuadrados de superficie. Además, si la presión más importante sobre los humedales del Magdalena se realiza sobre los pequeños cuerpos de agua y en los sistemas de orillas y diques naturales que tienden a desconectar los ríos de sus llanuras aluviales de desborde, en el Bajo Magdalena esta situación conflictiva se hace especialmente notoria. Como advertencia, el mal manejo de los humedales puede llegar a situaciones tan extremas como la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que se ha venido salinizando porque no le está entrando el agua del Magdalena. En definitiva, la desaparición de los pequeños humedales desecados por la falsa recuperación de tierras por parte de los dueños de predios tienen efectos importantes no solo en la biodiversidad y otros servicios ambientales, sino también en la regulación de los ciclos hidrológicos y por lo tanto en la amenaza por inundaciones y sequías. Si con Magdalena desde 1999 venía formulando el plan de ordenamiento y manejo integral de la cuenca del río Grande de la Magdalena, ¿por qué no aprovechar a fondo este plan que contemplaba elementos de ordenamiento hidrológico y otros de coordinación con las corporaciones regionales autónomas del territorio y el Ministerio del Medio Ambiente como instituciones encargadas de la gestión medioambiental para enfrentar la deforestación como causa de esa sedimentación? Recuerden que el 80% de la región andina tiene trazas de erosión. Igualmente, esta agenda deberá contemplar el tema de las relaciones entre el canal navegable y los humedales y los bosques secos fundamentales para las comunidades ancestrales y los ecosistemas, bajo la premisa de que estos, y no la navegación, tienen la primera prioridad en la recuperación integral del río, de lo cual se ha olvidado Cor Magdalena. Dado que la recuperación integral de la navegación por el río entra a ser un mandato de la Constitución del 91, se requiere entonces revisar el desempeño del río en los últimos tiempos. Mientras en 2008 y 2018, en esa década, los pasajeros pasaron de 1.582.000 a 1.144.000, y el ganado varió de 14.600 a 21.000 cabezas. Los hidrocarburos y afines pasaron de 1.646.000 a 3.151.000 toneladas. Entonces queda claro que en la carga movilizada por el río predominan los hidrocarburos, cuyo principal destino es Cartagena, porque allá está la refinería. Los que en esta década pasaron entonces de 2.082.000 a 3.388.000 toneladas. Además, sabiendo que respecto a la tractomula el río reduce fletes un 50%, y el tren reduce los fletes un 25%. En lugar de poner a competir a lo largo del río ferrocarril, carretera y río, Colombia debe implementar un sistema intermodal de transporte de carga, dejando el tren para el corredor Buenaventura-Urabá por la cuenca occidental, la del río Cauca, y extendiendo la hidrovía del Magdalena hasta el Tolima Grande, con lo cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en su estudio Destrabando las arterias del 2010, gracias a las economías modales, las importaciones y exportaciones del país podrían crecer entre un 100% y 200%, entendiendo entonces que la economía del río es del 50% y del tren del 25%, pero con carga suficiente, y no existe en este momento
salvo que se implemente la locomotora del carbón para exportarlos. Frente a la pregunta y el plan maestro de transporte intermodal de Colombia 2015-2035, que en lugar de poner a competir ferrocarril, carretera y río a lo largo del Magdalena, además de integrar mediante el tren a Buenaventura con Urabá, debió extender la hidrovía al Huila, navegando el Salto de Honda con enormes ventajas para el sistema portuario en La Dorada y sobre todo para Barranquilla. Al respecto, no olviden que en 1899, como aparecía en una diapositiva anterior, el Salto de Honda fue navegado por vapores antes de aparecer el motor diésel, que es más eficiente, y hoy en día pues el motor eléctrico es casi 3 veces más eficiente que el motor diésel. Así fue que subieron las máquinas para el Quimbo y para Betania. Según la Fundación Igala de la Universidad de Caldas, la hidrovía, con una reducción de los costos superior al 40% y movilizando en el Magdalena Centro 6 millones de toneladas en un horizonte moderado, con el río operando al 100% del tiempo, podría generar más de 100.000 empleos para Colombia y aportarle 1,2% al PIB de la nación, aunque los datos que se obtuvieron en esa época, porque participé con esta investigación orientada por Magnus Iverson, era que el crecimiento podría ser de 1,7% del PIB y 170.000 empleos, siempre y cuando los dragados se acometan como obra pública para que se socialicen los beneficios y no como una alianza público-privada, para que los que cobran los peajes se lleven las economías modales del transporte por el río. Además, a futuro, el objeto de la navegación del Magdalena debe ser remontar el Salto de Honda para incorporar 350.000 hectáreas del fértil valle del Magdalena, extendiendo la hidrovía hasta Neiva, además de hacer que los poblados ribereños como Honda, Ambalemi, Girardot y Neiva vuelvan a ser puertos o asentamientos de pescadores. En la parte de arriba vemos ahí un vapor navegando el Salto de Honda al frente del talud de Puerto Bogotá. Sobre la importancia de las economías modales y la intermodalidad, vale recordar que, según el documento Destrabando las arterias del Banco Mundial en 2010, está en la bibliografía de este documento, cada reducción porcentual de los costos de transporte se traduce en un crecimiento de las exportaciones e importaciones en unas 5 veces la economía modal obtenida. Por cada 10%, dice el documento, que se pueden tener incrementos en las exportaciones del 60% y en las importaciones del 50%, por cada 10% que se reduzca el costo del transporte. Esto resulta vital para el altiplano, el eje cafetero, el Valle de Aburrá y la región de Santander como usuarios de la navegación, porque combinando ferrocarril y carretera para salir al río, las economías totales bajan al 40%. Eso se traduce entonces en lo que mencionamos del 40 o del 100 o del 200% en las exportaciones, dependiendo si estamos hablando del tren o del río, donde la economía de la intermodalidad es viable, pero con carga suficiente, lo que podría obtenerse exportando el carbón andino de la cordillera oriental. Como epílogo, 6 preguntas. ¿Puede el Magdalena hacer de los poblados ribereños puertos o asentamientos de pescadores? ¿Se puede recuperar su navegabilidad reduciendo la erosión y la contaminación antropogénica? Tras haber sobreexplotado la pesca y la madera y arrasado los humedales, ¿se debe convertir a los actores del territorio en parte de la solución para recuperar el río? ¿Puede el río convertirse en una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional para lograr el desarrollo socioambiental del territorio? Si el Magdalena es Colombia y la puerta es Barranquilla, ¿qué tal si extendemos los beneficios de la hidrovía navegando por los rápidos de Honda para llegar al Tolima Grande? Y dragar el río obligaría entonces a repensar el modelo de dragado que modifica el lecho natural y a disponer los lodos en bancos por fuera del mismo
porque con las crecientes como los están poniendo en los islotes y playones, los sedimentos vuelvan al río y eso es un cartel tragado. Una declaratoria que prioriza al río Magdalena debería partir del concepto de territorio como un sujeto de derechos, pues si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el medio andino tropical y también el río, hoy víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado, urge emprender una recuperación que tenga como objetivo una política pública que se oriente a socializar los beneficios de la economía modal, fruto de una reducción de los costos del transporte para que crezca el empleo y el Producto Interno Bruto Nacional. Si además de los vertimientos de aguas no tratadas y la contaminación agrícola también son notorias la pérdida de zonas boscosas facilitando la erosión de orillas en el cauce y de bosques en las vertientes alterando la regulación hídrica y pluviométrica, ¿por qué no en el marco de una adaptación al cambio climático podría implementar acciones planificadas e integrales con los indicadores que la soportan? Pero bajo el presupuesto de que los derechos bioculturales de este territorio son prioritarios, si bien se requiere de un plan de dragado participativo y ecológicamente responsable, se debe hacer un seguimiento técnico para no continuar desestructurando dicho ecosistema al cerrar los campos y valorar resultados integrales. Igualmente, las autoridades ambientales deben proceder de forma similar para prevenir los impactos y dinámicas no solo del modelo de dragado que busca adaptar el río a las embarcaciones y no lo contrario, sino también de la agricultura y la ganadería con la expansión de los hatos ganaderos y cultivos de palma que igualmente están modificando de forma directa o indirecta la dinámica fluvial. Finalmente, para recuperar integralmente el río, además de una declaratoria que lo haga sujeto de derechos bioculturales y de reconocer su valor excepcional como patrimonio cultural y natural de la humanidad, tal cual lo propone la Cátedra UNESCO, urge la planeación concertada con los actores sociales para lograr la apropiación social del territorio e implementar procesos de transformación que sean ecológicamente sólidos y compatibles con la cultura para trascender los intereses nacionales, aunque el desafío parte de los impactos favorables de la hidrovía sobre el transporte intermodal de carga para Colombia. El otro tema para la agenda hasta ahora olvidado se relaciona con la preservación no solo de la cultura ancestral de los pescadores, sino también del patrimonio ictiológico y del hábitat de los anfibios y de otras especies. Por último, si queremos recuperar el río, debemos empezar por la gran cuenca, donde además de la pérdida del 96% de los guaduales que cubrieron 12 millones de hectáreas, se han perdido 3/4 partes de los bosques de niebla, cuya extensión llegó a 9,7 millones de hectáreas, y donde solo resta el 8% de una similar extensión de los bosques secos, porque eran 9 millones de hectáreas. Muchas gracias. Entonces, por favor, pase para que la gente vea las fuentes bibliográficas. Siguiente. 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 Son 6 paginitas hay de fuentes. Siguiente. Siguiente. Y a lo último hay un cúmulo de enlaces que yo recomiendo sobre temas que hemos desarrollado en la universidad, de mi autoría, pues prácticamente sobre este tema. Bueno, Fabio, quedo abierto a las preguntas que considere. Querido Gonzalo, qué maravilla, como siempre, sorprendidos de la capacidad de datos y de la capacidad de reflexión que tienes tú. Naturalmente es producto de tantos años de haber mirado el tema del río Magdalena y agradecemos entonces de nuevo esa participación. No solamente tener datos, sino tener propuesta. Me ha parecido uno de los problemas que tenemos con solucionar aspectos concretos en nuestro país. Tú presentas una realidad, tú presentas una síntesis, tú presentas una caracterización,
pero presentas también soluciones, presentas también alternativas. Me parece entonces que es ejemplar. Te agradezco mucho que lo hayas hecho en este inicio de esta cátedra nacional y que nos permite a todos nosotros como estudiantes y como aprendices tener datos y tener propuestas concretas para los grupos. Abro entonces el micrófono para las personas que quieran hacer alguna pregunta o comentario. La Mesa Ambiental Nacional Escazú, Colombia, por favor. ¿Me están escuchando, profe? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan, profe? Sí, ahora sí, te escucho, sí. Gracias, profesor Gonzalo. Gracias, profesor Fabio. Usted nos da un gran aporte a los procesos de investigación que estamos realizando en Puerto Colombia sobre la afectación socioambiental en los ecosistemas marino-costeros y en los bosques secos tropicales del litoral costero. Cuando se hizo la socialización del proyecto PENUMA-GELLAC, se escogieron 3 países de América Latina en el área del Caribe y uno de ellos fue Colombia y se escogió la ciudad de Barranquilla. Pero nunca se mencionó el tema de Puerto Colombia. Su persona narra la problemática de los sedimentos que arrastra el río Magdalena hasta Bocas de Ceniza, pero se da la particularidad que en las playas de Puerto Colombia no solamente el sedimento, sino todos los residuos sólidos y la madera que nosotros consignamos con el nombre de náufraga que arrastra el río Magdalena, se depositan en nuestras playas, afectando todos nuestros sistemas de manglar. Por ende, ya ustedes se podrán imaginar toda la problemática socioambiental y cultural que eso ha ocasionado, donde las instituciones, incluyendo Cor Magdalena y la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, no se preocupan que nosotros como representantes de la sociedad civil, porque yo hago parte fundador de la Mesa Ambiental de Puerto Colombia, hemos presentado estudios para que se puedan desarrollar proyectos de investigación. Acá contamos con 2 ciénagas y una de ellas alimenta la ciénaga de Mallorquí, que es la ciénaga de los manatíes, y la ciénaga de Balboa, que es donde yo me encuentro, en una zona de invasión. Me vine a vivir al territorio y lamentablemente nunca somos escuchados por la institucionalidad. Yo quiero pedirle perdón al profesor Gonzalo que me permita utilizar parte de esta extensa y valiosa información en los proyectos de investigación que nosotros estamos desarrollando. Quiero contar con su autorización, con su citación. Queda autorizado plenamente. Y lo que acaba de decir usted es una verdad de puño. Es triste. Por eso yo siempre he dicho que si el Magdalena es Colombia, la puerta es Barranquilla. El asunto es que como el 90% de la carga han sido hidrocarburos, lo único que les ha dolido ha sido el canal del dique, pero no Barranquilla. Es una tristeza. Bueno, y otra cosa a notar, Puerto Colombia fue la puerta de oro de Colombia por donde entró toda la migración y la industria a Colombia, que después se desplazó a Barranquilla y por el Río Grande de la Magdalena llegó al interior, pero todas esas industrias empezaron en Puerto Colombia, pasaron a Barranquilla y luego se expandieron al interior del país. Puerto Colombia fue abandonada y hoy día se ha tratado de recuperar, pero como usted lo acaba de expresar muy sabiamente, es una política antropocentrista, ¿verdad? Para conveniencia de la gran industria, y en ello tengo que decirlo claramente, de la gran industria de la construcción, que es la tercera industria más contaminante del país. Entonces, esta es una situación que vivimos particularmente en Puerto Colombia y muy honorado de hacer parte de esta cátedra
Y quería pedirle, ya que le escuché al profesor Fabio, si fuera posible que nos pudieran extender o a la Mesa Ambiental de Puerto Colombia o a la Mesa Ambiental, abro la cámara, a la Mesa Ambiental Nacional Escazú por Colombia, para el evento presencial de la Cátedra UNESCO que se va a realizar en Barranquilla el próximo 22 y 23. Totalmente invitados, totalmente invitados. Hemos hecho información por este chat, pero también directamente. Estamos totalmente ¿Cómo hacemos para participar? ¿Necesitamos una invitación? No es asistir. Si nos dejan los datos en el chat para contactarte, pero está todo... Perfecto, los datos del correo, sí. No tenemos ninguna restricción. Nos agradaría mucho que la Mesa Ambiental pudiese estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias, profesor Fabio. Paso los datos ahora por el chat interno. Vale, gracias. Gracias, profesor Gonzalo. Gracias, profesor Fabio. Repito, muy honorado de poder hacer parte de la Cátedra UNESCO. Gracias. Por país. Muchas gracias. ¿Alguien más tendríamos que levantó la mano? Gonzalo Gamboa, por favor. Sí, muy buenos días, doctor Gonzalo, a todos los organizadores de este importante evento. Sí, mi nombre es Gonzalo Gamboa Trujillo, de la ciudad de Honda, Tolima. Hacemos parte de una asociación agropecuaria, Semilleros de Paz, Construyendo Campo. Se constituyó hace aproximadamente 6 años en la ciudad de Honda, con el fin de poder tener la oportunidad de articular procesos de formación comunitaria en torno a la parte ambiental, social, económica, agropecuaria, ¿sí? Partiendo del principio de que debemos tener una gran responsabilidad en torno al desarrollo integral del ser humano y del medio ambiente. Y me llamó mucho la atención el tema. Fui invitado a través de un amigo aquí de Honda, el doctor Luis, bueno, se me olvidó el apellido. Y pues realmente me parece muy importante toda la temática sobre el río Magdalena. Y traigo una memoria de una estudiante de la Universidad de Ibagué, una estudiante que está terminando Comunicación Social y Periodismo, Zuleima Camila Muñoz Barbón, quien a través de su formación y para la presentación de la tesis de grado, ha escogido la ciudad de Honda y sobre todo el entorno de los pescadores. Y en la ciudad de Honda hay alrededor de unas 6, 7 asociaciones de pescadores, pero ella escogió realmente una asociación, ASOPEIN, que tiene que ver con toda la parte del salto del Río Grande de la Magdalena, ¿sí? Donde a través de un trabajo de un reportaje fotográfico, pues quiere dejar ahí plasmado toda la historia de los pescadores y el Río Grande de la Magdalena. Lástima que ella no pudo estar hoy en este evento, porque está haciendo sus prácticas por allá en Planadas, Tolima, con una asociación, pero voy a transmitirle el mensaje y la importancia de la temática para que pronto podamos tener una oportunidad de seguir en contacto. Entonces, yo quiero comentar que de todas maneras, ese es un gran sueño que tenemos nosotros los hondanos y todos los ribereños del Río Grande de la Magdalena, que algún día se pueda volver a recuperar esa historia perdida a través del tiempo, ¿cierto? Qué bueno volver a la navegabilidad por el Río Grande de la Magdalena, pero sé que existen también unos intereses económicos muy grandes en torno a lo que tiene que ver con toda la parte del transporte de carga. Para nadie es un secreto que a nivel nacional hay grandes empresarios que hacen parte de la política en el mismo Congreso, que son los dueños de las grandes empresas de transporte terrestre a través de las tractomulas, ¿sí? Entonces, esa es una situación adversa, pero no hay que dejarnos vencer, porque hay que partir de la voluntad de un gobierno nacional para lograr transformar un cambio
que se necesita para el servicio de la gente, para el servicio de los microempresarios, los transportadores. Pero sí hay que hacer un gran esfuerzo y valga la oportunidad para que de pronto pues sea tenido en cuenta pues un clamor que siempre hemos tenido nosotros los hondanos, de que la ciudad de Honda también sea incluida dentro de este proyecto de la navegabilidad por el Río Grande de la Magdalena, ¿sí? Y lógicamente poder desarrollar proyectos alternos con los pescadores, con los campesinos asociados a través de la ribera del Río Grande de la Magdalena, Así es, específicamente en esta parte corazón de Colombia que es Honda, ¿sí? así es. Le agradecemos mucho, maestro Gonzalo Gamboa, y a su asociación Generadores de Paz, tu participación y tu interés en el tema. Fabio, permítame un comentario a lo que menciona Gonzalo. Yo he tenido continuamente una comunicación con la Cámara de Comercio, con el doctor William en Honda. Y una de las cosas más importantes que he señalado, que le he comentado al doctor William, mire que el Valle del Cauca son 250.000 hectáreas. Y la provincia del Cauca, también por lo del oro, los dominios empezaban en Urabá y terminaban en el Amazonas. Antioquia era muy pobre porque la despensa agrícola, cuando Santa Fe era la capital, y allá no se da ni rabia, era el Valle de Aburrá, a tal punto que el Tolima Grande le concedió a Antioquia las tenebrosas selvas de Sonsón, donde vamos a tener después a Pensilvania y toda esta cosa. Entonces es importante para recuperar la vida de Honda, para la vida de Ambalema, para la vida de Girardot y todo, que se recupere la navegación en el Magdalena, pero no olviden que el talón de Aquiles es que el río, para ser rentable, necesita grandes volúmenes de carga, y el carbón andino, cuyas reservas medidas, porque a la vista puede ser el doble, en Cundinamarca y en Boyacá suman 412 millones de toneladas. Ese es un carbón mucho mejor que el carbón, es de 7.000 calorías contra 6.000 calorías, que es el carbón que sacan la Drummond y el Cerrejón, y lo tienen todo vendido. Entonces, sacando ese carbón en barcazas, puede el río recuperar la navegación. Yo lo que veo es que es muy difícil, sin que se recupere la navegación por el río, que el río tenga protagonismo. Mire que el protagonismo pasó a los trenes, y desde ahí se olvidó el río, y después a las carreteras, y desde ahí olvidamos a los trenes. Pero no es rentable un tren como el del Pacífico. Yo de muchacho veía en la cumbre 2 locomotoras de vapor subiendo 5 o 7 vagones cargados. No es rentable así. Se necesita mucha carga para que los ferrocarriles sean rentables y la hidrovía. Y el grave problema en el transporte intermodal, y en su momento se lo mencioné a Germán Cardona, egresado de la universidad, fue ministro, es que no podemos poner a competir ferrocarril, carretera y río a lo largo del Magdalena. Entonces, la suerte del Magdalena pasa por la navegación y por esta declaratoria que el profesor Fabio ha venido trabajando, buscando unos núcleos. Cuando yo hablo de Salamina Patrimonio de la Humanidad, se declara el centro histórico y no todo el municipio como tal. Cuando se declara el río como un patrimonio cultural y natural, en lo natural hay que pensar en las ciénagas, como lo acabaron de mencionar con las ciénagas en la parte baja donde está el Manatí, o la ciénaga de Santa Marta, o la depresión Momposina, pero también los escenarios históricos pasan no solamente por Mompós, sino también por Honda. Gracias, Gonzalo. Tenemos también levantada la mano de Alba Cruz. Por favor. Sí, señor. Me atañe y me preocupa bastante que la Cámara de Comercio de Honda, Guarda ha hecho múltiples iniciativas. No se te está oyendo bien. Señora Alba,
Alma, no se te está oyendo bien, ¿te puedes acercar más al micrófono? Bueno, agradecer esa ilustración tan magnífica, tan profunda, porque pues nuestro tema es el turismo, trabajamos en expedición botánica. Decía que es tan importante el trabajo, y aquí lo nombro porque el doctor lo hizo, de las cámaras de comercio, especialmente la nuestra, Guadua, Sonda y Norte de Tolima, que han agotado, no diría que agotar, han iniciado hasta culminar múltiples iniciativas en el manejo del tesoro grande que tenemos, que es el río Magdalena. Indudablemente no podemos desconocer un trabajo que hizo el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio, los famosos PEN, donde abrigan el triángulo maravilloso que se podría, y se habla de Ambalema, de Honda, y pues por qué no decir que todas estas investigaciones centradas de estos ilustres, que son tan profundas, aglutinar todo esto y que por fin haya una declaratoria, porque yo he notado que Colombia y nosotros los ciudadanos a veces yo creo que hay mucha participación, pero hemos notado en las juventudes que ya no les gusta participar, y la gente a veces se cansa de participar y no vemos nada resuelto. Es muy importante la sinergia que se está logrando en despertar el tesoro tan grande que tenemos. A nosotros nos sirve mucho lo que estamos haciendo, porque es lo que se va a transmitir con evidencia, sin mentirle a la gente, cuando uno está haciendo el pasaje por el río Magdalena dentro de las... Bueno, hay una empresa muy seria en Honda con su documentación, porque ahora tenemos que hablar de formalidad, pero desafortunadamente, lo decía en la clase pasada, hasta que no se agoten estas circunstancias amañadas de tener empresas que hacen que se produzcan olores nauseabundos en el trayecto del río, donde se encuentra el maravilloso encuentro con esos cañones impresionantes entregándole las aguas al río Magdalena. Entonces aquí hay que ver con la congruencia importante que tenemos el río Gualí, que no podemos obviar, la quebrada seca, y todo esto es gracias a los ríos Magdalena. Entonces sería importante mirar cómo se aglutina toda esta sabiduría y todos los estudios que se han hecho para que haya una declaratoria de manera urgente. Gracias a ti, señora Alba Cruz. Muy importante tu participación. No sé quién, alguien más tenga algún otro comentario que no haya hablado. Nos interesa mucho esta parte en la medida en que la relación con ustedes es bien importante. Muy bien. Ingrid Uva, por favor, Ingrid Uva, que no te hemos escuchado. Gracias, buenos días. ¿Ahí se escucha? Buenos días, ¿se escucha ahí? Mejor sí. Bueno, gracias. El profesor, con su exposición, cuando habló de bioculturalidad, me trajo algo que me toca el corazón y que quiero dejarles para, sea cual sea la profesión, la línea de investigación que se quiera hacer, ojalá esta palabra les acompañe, y es que desde los años 80 en India se hizo un tratado por el río, y se declaró al río como un sujeto de derechos. Y a esta apuesta se han hecho otras alianzas en varios países, pero les dejo esa palabra para que ustedes puedan, sea desde la ingeniería, desde el arte, desde donde sea que emprendamos nuestros procesos de investigación, podamos entender, podamos comunicarnos con el río desde la bioculturalidad como un sujeto de derechos. Muchas gracias por este espacio tan chévere. A ver, Fabio, permítame, yo le hago una observación ahí importante a Ingrid en esta anotación. Sabemos que en las zonas rurales de Colombia el nivel de escolaridad es solamente de 5 años. Entonces, esa es la situación que puede describir cuál es el nivel cultural de las comunidades de pescadores y habitantes del río. Entonces, la idea es qué se puede hacer para que ellos puedan acceder a la sociedad del conocimiento. Esos muchachos de 15, 17 años que no tienen sino 5 años de escolaridad, no van a hacer una carrera, ni una maestría, ni un doctorado. Yo diría que difícilmente irían a terminar después su bachillerato, pero se pueden capacitar en tecnologías blandas
que sean artesanías certificadas con denominación de origen, que sea la gastronomía, el aviturismo, la música. En cualquier corregimiento de Caldas hay una banda de música. Y el turismo, es decir, el bioturismo, el ecoturismo, empoderando a estas comunidades de pescadores, les puede hacer un proyecto de vida si los capacitan y los certifica el SENA. Los tiene que formar a esos muchachos que no tienen sino 5 años de escolaridad, esta propuesta de tecnologías blandas que es presencial, es decir, no es un ladrillo para que ellos la hagan, y que los formen también en organizaciones cooperativas, en sistemas de economía que no sean las artesanías de fulano de tal, sino en cooperativas, un sistema cooperativo. Esa es la posibilidad de ahí la importancia de la propuesta de la Cátedra UNESCO del Río como un patrimonio cultural para recuperar en esos escenarios culturales, darles posibilidades con un proyecto de vida a los pescadores y a las comunidades campesinas que habitan el río. Gracias, profe Gonzalo. Valentina Alfaro. Valentina Alfaro había levantado la mano. Sí, hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo por este espacio tan importante y tan interesante. Yo específicamente pues soy egresada de la Universidad Nacional, entonces en este momento estoy como en calidad de egresada, pero también participo de la cátedra porque estoy haciendo un posgrado en Gestión Cultural y Cooperación Internacional con la Universidad de Barcelona. Y mi interés específico viene también de una investigación previa que hago sobre lo textil, sobre los oficios textiles con la Universidad Nacional de La Plata, y ahora específicamente quiero investigar sobre la memoria textil o el patrimonio textil del río Magdalena. Y quiero, pues por un lado, poner a disposición como este conocimiento y este proceso de investigación o proyecto de investigación que estoy iniciando, pero quisiera saber cómo nosotros que hacemos parte pues de la cátedra, pero no directamente como estudiantes inscritos en la cátedra, nos podemos vincular o cómo nos vamos a articular con estos proyectos de investigación que vinculan otras universidades, otras instituciones y el componente como de la cooperación internacional. Gracias, Valentina. No, simplemente déjanos en tu chat tu correo electrónico, tus datos, y te hacemos llegar toda la información y contactos. Listo, Fabio, muchísimas gracias. Voy a dejar entonces aquí en el chat mi correo. Voy a prender también cámara para saludarles. Un gusto nuevamente. Yo les hablo en este momento desde La Ceja, Antioquia, pero como les digo, pues estoy haciendo mi posgrado con la Universidad de Barcelona y soy del Tolima, soy del Líbano, el norte del Tolima, y también tengo un afecto importante por el río porque pues mis trayectos desde el norte del Tolima hasta Antioquia desde mi primera infancia obviamente fueron marcados siempre por el río. Entonces, bueno, un gusto saludarles. Y gracias por conectarte. Tenemos aquí varios estudiantes y personas que están vinculadas a la cátedra que también son del Tolima, así de que nos alegra mucho tu contacto y estaremos precisamente en contacto con tu investigación. Muchas gracias. Perfecto, Valentina. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. ¿Quién más tenemos interesados? Julio Huasca, por favor. Muchísimas gracias, profe Fabio. Pues quería hacerle como 3 preguntas muy puntuales al profesor Gonzalo. Se está oyendo muy mal, se está oyendo muy mal. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono, por favor? No sé si hay. Se te oye mal, se te oye muy mal. Es posible que intentes arreglarlo y vamos pensando con otra persona y te esperamos. Paula Andrea Rodríguez, por favor. Buenos días a todos. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos bien.
Vale, yo quería comentar algo. Yo estudié en maestría en planeación urbana y regional en la Javeriana y mi proyecto de grado era análisis del paisaje del agua en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Para esa época veían como la planeación, me preguntaban muchos, me cuestionaban por qué no había estudiado gestión ambiental, sino planeación. Entonces yo considero que toda nuestra base ambiental, todos nuestros ríos deben involucrarse y están totalmente inmersos en la planeación del territorio. En esta época revisé el tema de los paisajes en España, que son patrimonio cultural, y en ese caso encontré una similitud muy grande con el libro que estamos leyendo en esta cátedra y me pareció súper interesante encontrar esa similitud con ese espacio de los catálogos del paisaje de España con nuestro libro que estamos, o sea, con el libro que nos presentaron y el espacio que tiene frente a los paisajes reconocidos para la cuenca del río Magdalena. Entonces, en este punto, considero que es importante, yo lo revisé en mi proyecto de grado, algo que es súper importante es fijar el objetivo, los objetivos que tenemos para culturales a la sociedad, o sea, que no estén inmersos o sea, que no se supongan, sino que sean totalmente explícitos y visibles, que nos permitan ver, entender el paisaje, su evolución, cómo se entiende, cómo lo perciben, y así como el objetivo de qué se quiere y a dónde se quiere llegar, y definir cómo se conseguirá eso que vamos a pensar para el río. O sea, que queden objetivos claros y definidos dentro de ese, para que las políticas lo puedan asumir. Tienes toda la razón, Paola. Nos alegra mucho tener vinculación contigo y contactos. Lo que comentas de paisaje es absolutamente cierto. La declaratoria de itinerario implica tener también una caracterización de paisaje. Hasta ahora no hemos hablado acá. Tengan en cuenta que apenas estamos despegando la Cátedra Nacional, pero tienes toda la razón. Agradecemos tu comentario, nos gustaría mucho seguir en contacto contigo. Conocemos el tema de catálogos de paisaje. Nosotros hacemos parte del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisaje y estamos en contacto precisamente con el Observatorio de Cataluña. Muchas gracias por tus comentarios y nos gustaría seguir en contacto. Gloria Inés Acevedo ha levantado la mano. Por favor, Gloria Inés. Muchísimas gracias, Fabio. Un agradecimiento muy especial a ustedes y a la Universidad Nacional por hacer pública esta cátedra y esta participación, pues ya que nos da espacio a los investigadores y a los que estamos interesados en estos temas de los ríos de Colombia, que son tan importantes para la sostenibilidad de nuestro territorio. Me identifico muy brevemente, soy del eje cafetero, en este momento soy candidata a doctora en literatura y mi investigación es una lectura del paisaje cultural cafetero desde la poesía y desde una crítica literaria relativamente nueva, tiene aproximadamente 20 años, que se llama ecocrítica. Además de esta investigación, que es mi tesis doctoral, estoy también como un requisito de la universidad escribiendo un ensayo sobre el río Magdalena y partí del libro que ustedes han mencionado, Magdalena, Historias de Colombia, de Wade Davis. Entonces, en este ensayo lo pretendo hacer esa misma lectura ecocrítica del paisaje del Magdalena, pero pues dada la complejidad de esta cuenca y que es Magdalena Cauca y que ustedes también nos han compartido toda la complejidad y toda la literatura y la bibliografía que hay, pues he pensado en una parte del río o de la cuenca como la parte alta.
pero en este momento lo que quisiera es saber cómo vincularme como investigadora del eje cafetero y pues admiradora de lo que se hace en la Universidad Nacional, particularmente en Manizales. Soy de Aguadas Caldas, profesor Gonzalo. Entonces, quisiera saber cómo participar en este proyecto de cátedra y de la investigación o del proceso que ustedes están liderando para la declaratoria también de paisaje de Magdalena. Gracias. Empezaríamos por tener tus datos en el chat, nos dejas tu correo, tus datos, y con mucho gusto, y nos agradaría mucho, ya como caldense, pero también como persona que está interesada en el tema del río, tener contacto contigo. Absolutamente invitada, nos alegra mucho tu participación y agradecemos tu apertura. Ha levantado la mano también, tenemos 2 personas y ya cerraríamos este día de hoy, Lina María Mayorga y Diego Sáenz. Lina María, por favor, adelante. Hola, buenos días para todos y todas. Yo soy Lina Mayorga, yo soy arquitecta egresada de la Universidad Nacional y hace un tiempo pues vengo haciendo una investigación junto con otra compañera arquitecta respecto a la transformación del paisaje en el río Magdalena relacionado con la modernización. Nosotros ya escribimos un artículo que fue publicado en la revista de Paisajes Culturales de la Universidad Politécnica de Cataluña, y ahorita estamos adelantando, o sea, en el primer artículo hablamos en la relación de Girardot, el río Magdalena, Apulo, el río Bogotá, y pues como todos estos lugares en relación con la modernización y el río. Ahora estamos trabajando con el patrimonio industrial en el tramo Girardot-Honda, mapeando todos estos vestigios que dejó el auge de la modernización, tanto en Girardot como en Honda, como lo que nos pudo explicar también el profesor Gonzalo con el auge de la navegación y de la trayectoria de los trenes. Y pues también estaríamos muy interesadas en hacer parte pues de la cátedra de la investigación y por supuesto compartir todo el material que hemos podido recopilar. Hace poco estuvimos en Honda haciendo un mapeo sobre estas, como los vestigios industriales, lo que pudimos encontrar. Y pues ahorita lo estamos desarrollando para presentar una ponencia en junio en el Seminario Internacional de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, pues muy interesadas también en hacer parte de la investigación y muy contentas por esta iniciativa de la cátedra sobre Nosotros somos los contentos y los agradecidos. A ti, Lina, como arquitecta, pues te invitamos a que te unas con nosotros, nos dejes tus datos. El tema de paisaje es un tema que estamos también pendientes de trabajar. Ha estado muy interesado. Nosotros hacemos parte de LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que seguramente conoces. Y hemos estado también en la idea de catálogos de paisaje con el tema del río. Hay muchos puntos en que podemos estar en contacto. Me agrada tu participación, te agradezco que quieras estar con nosotros. Déjanos tus datos y por favor cuenta con nosotros. Quedaría la intervención de Diego Sáenz y terminaríamos acá. Adelante, Diego, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, se escucha bien. Vale, muchas gracias. Bueno, no, pues primero que todo reiterar el agradecimiento por esas excelentes ponencias del día de hoy. Realmente fueron bastante productivas, creo. Bueno, yo soy Diego Sáenz, yo soy microbiólogo de la Javeriana y realicé mi posgrado, mi maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y justamente pues allá en la tesis trabajamos todos los temas de impacto del cambio climático en bosques mediterráneos y también pues en la cuenca del río Ebro, ¿no? que queda allí en Cataluña, ¿no? Me pareció muy interesante toda digamos, el recuento que se hizo sobre el tema de la navegabilidad del río Magdalena, ¿no? Y cómo fue esa evolución, bueno, más bien involución, ¿no? De pasar de navegar el río a estar hoy en día pues en Colombia transportando la carga y las personas a través de vías, ¿no? Con todos los impactos que eso conlleva. Sin embargo, pues yo también, yo trabajé varios años en planeación nacional y yo vi lo de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena en muchos planes de desarrollo, lo he visto, ¿sí? He visto que se ha propuesto como un proyecto, como un plan, pero por alguna razón jamás se ha ejecutado.
Entonces yo creo que sería interesante pues para el desarrollo de los trabajos que se van a hacer en el marco de esta cátedra, hacer una revisión de los planes, ¿no? De cómo el tema de la navegabilidad del río ha estado allí, pero a la final nunca se ha ejecutado, ¿no? Pronto eso nos puede ayudar a ver un poco cuáles han sido los cuellos de botella, no sé si es de la institucionalidad o por otros factores, de por qué eso no se ha ejecutado. Y pues creo que eso es relevante en este momento, ¿no? Porque ya creo que ya estamos volviendo otra vez a los ferrocarriles, ¿no? Viendo que el modelo de carretera ha fracasado un poco en el país, y pues yo creo que inexorablemente vamos a tener que volver a evaluar el tema de la navegabilidad del río. Muchas gracias. Doctor Diego, muchas gracias a ti por tu participación, por tus comentarios. Estamos absolutamente de acuerdo en tu apreciación sobre el tema de navegabilidad. El contacto con el que podamos seguir durante toda esta cátedra nos interesa mucho y nos dejas tus datos y nos gustaría mucho estar en contacto contigo. A ver, estimados oyentes, estimados estudiantes, vamos cerrando el día de hoy. Yo quedo muy contento, me parece que han sido 2 presentaciones que nos ubican en este inicio de esta cátedra nacional. Igualmente las que vienen son absolutamente importantes por lo específicas, por el contenido que tienen ya en aspectos concretos. Y de nuevo a las personas que puedan estar por Barranquilla, el 22 y 23 de febrero estaremos presentando el primer tramo Calamar-Barranquilla en su caracterización para este tema del río Magdalena como itinerario cultural. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos el próximo martes.